Sí, vamos a hablar del canto, de la música, de lo que es importante delante de Dios, pero hoy vamos a centrarnos para empezar en un aspecto importante, lo que agrada a Dios. Y tenía... no sé. Vamos a ver primero de Samuel capítulo 15, primer libro de Samuel, capítulo 15. Yo confío en Dios que esto que hoy vamos a hablar traiga edificación a sus vidas y les permita de una manera ubicar lo que Dios espera de ustedes y también de qué manera Dios está trabajando en ustedes. La enseñanza debe producir en nosotros un cambio en nuestra manera de pensar para que eso produzca un cambio en nuestra manera de vivir. En 1 Samuel 15 vamos a leer el versículo 22. Voy a leerlo yo, ustedes me acompañan ahí leyéndolo con su vista. Dice, es 1 Samuel 15, 22. Y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Él mismo responde en el pasaje, entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grasa de los carneros. Lo que se ofrecía a Dios era la grasa, lo más suculento del carnero era lo que se quemaba delante de Dios como ofrenda a Dios. Y esto, lo que Samuel dice es que el prestar atención, el obedecer a Dios es más importante que los sacrificios que podamos nosotros ofrecer a Dios. Bueno, ¿a qué viene esto? ¿De qué manera? Bueno, voy a contar la historia que viene desde el versículo 1 de este capítulo. Pero antes de eso hay que dar un antecedente. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, iban por el desierto, vagando por el desierto, iban hacia Sinaí más bien, y entonces Amalek, el pueblo de Amalek, que era un pueblo seminómada en el sur de la península del Sinaí y de la tierra y de la parte de Arabia, este pueblo los atacó la retaguardia, es decir, donde iban los rezagados, donde iban los más débiles, y los atacó. Bueno, Dios dijo que él iba a vengar lo que Amalek había hecho, cuando ellos subían de Egipto, dice el versículo 2. El mandato en el versículo 3 es que Dios le dice a Saúl, pasaron más de 400 años desde que ocurrió eso. El asunto es que el pueblo de Israel no había tenido rey, ahora ya tiene un rey. Entonces Dios va a usar este rey para establecer justicia después de 4 siglos, pero Dios va a hacerlo para establecer finalmente el hecho de que su pueblo en realidad es el pueblo de él. Va y le dice, y entonces llama a Saúl y le dice, destruye, ve ahora y ataca a Amalek y destruye por completo todo lo que tiene. No te apiades de él, antes bien, da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niños de pecho, a bueyes como a ovejas, a camellos como a asnos. Desaparece a Amalek. Saúl fue y lo hizo. De hecho, Saúl fue cuidadoso porque junto con el pueblo de Amalek, llamados los amalecitas, había otro pueblo ahí acompañándolos, pero este pueblo no tenía problemas con Dios ni con el pueblo de Israel. Y Saúl les pidió que se movieran, que se fueran para que no fueran afectados en esto que iba a hacer. El relato nos dice que Saúl finalmente obedeció a Dios, acabando con todo, pero perdonó la vida al rey de Amalek. Además de que también perdonaron todo el pueblo que fue con él a la guerra, perdonó a los mejores animales del ganado. Hay una cosa que comprender. Un sacrificio en el pasado era un sacrificio de un animal, un holocausto, bueno, no el holocausto, pero un sacrificio por lo regular era como una carne asada. Se cortaba el animal, se ponía al fuego, se ofrecía una parte a Dios, se quemaba completamente, pero el resto del animal lo podía comer el pueblo. Es decir, se participaba del sacrificio. Uno comía del sacrificio para que ese sacrificio fuera agradable a Dios. Había el holocausto, que ese sí era donde todo lo que se ponía en el altar
se quemaba por completo y ninguna parte se comía. Pero entonces el pueblo perdona a los animales porque si va a ofrecer sacrificio a Dios, también ellos van a comer. Y van a comer los mejores animales y mataron a los peores. Bueno, versículo 13, aquí estoy en 1 Samuel 15, versículo 13. Entonces Samuel vino a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas del Señor, he cumplido el mandamiento del Señor. Pero Samuel dijo: ¿qué es este balido de ovejas en mis oídos y el mugido de bueyes que oigo? Y Saúl respondió: los han traído de los amalecitas, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes para sacrificar al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos por completo. Entonces, ¿cuál era el problema? Dios había dicho: extermina todo. Pero ellos dijeron: vamos a guardar los mejores animales y vamos a ofrecerlos en sacrificio a Dios. Obviamente ellos iban a participar comiendo de esos animales. Entonces, el versículo 16, Samuel le dijo a Saúl: espera, déjame declararte lo que el Señor me dijo anoche. Y él le dijo: habla. Y Samuel dijo: ¿no es verdad que aunque eras pequeño a tus propios ojos, fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel, y el Señor te ungió rey sobre Israel, y que el Señor te envió en una misión y te dijo: ve y destruye por completo a los pecadores, los amalecitas, y lucha contra ellos hasta que sean exterminados? ¿Por qué pues no obedeciste a la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Ahora, aquí empieza la discusión. ¿Qué tanto sí obedeció Saúl, que tanto él se reservó no obedecer a Dios? Entonces Saúl dijo a Samuel: yo obedecí la voz del Señor y fui en la misión a la cual el Señor me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido por completo a los amalecitas. Pero el pueblo tomó del botín ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema, es decir, las cosas que estaba prohibido ser tomado, para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. Y entonces es cuando Samuel le dice que obedecer es mejor que cualquier sacrificio. Bien, el pecado de Saúl, en el versículo 23, Samuel lo toma de esta manera: porque la rebelión es como el pecado de adivinación, y la desobediencia como la iniquidad e idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y aquí es donde Saúl es cortado como rey. Pero uno puede decir: ¿qué ocurrió? ¿Por qué esta calificación tan drástica a las acciones de Saúl? Además, ¿qué tanto en realidad importaba lo poco que Saúl no cumplió? Cumplió la mayor parte. Pero cuando uno piensa sobre este asunto y se da cuenta que Saúl tomó una parte en la cual no obedeció, pero para ofrecerla a Dios, estaba teniendo, por así decirlo, un buen motivo para no obedecer, porque a final de cuentas se lo iban a dar a Dios. Así es como cuando un creyente no hace la voluntad de Dios, pero de pronto hace una especie de sacrificio como para compensar lo que no ha hecho, y empieza a cambiar un poco su actitud hacia lo que debería hacer y no lo hace, pero como que limpia un poco la conciencia haciendo algo más para Dios. Bueno, este es un tema a lo largo de la Biblia, pero empezamos con este para hablar sobre la adoración. Miren, en Mateo 7, 21 al 23, Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ok, la gente viene y le alaba y le dice Señor, Señor, pero puede cantar, puede decir lo que sea, pero no hace la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que va a pasar con ellos? No van a entrar al reino de los cielos. A pesar de que le alaban, a pesar de que le cantan, porque es la misma situación con Saúl, que él decía: esto es para ofrecerle sacrificios a Dios. ¿Quién le va a negar eso en sacrificio a Dios? Pero Dios dice: para mí es más importante que me obedezcas a que me traigas sacrificios. Entonces empezamos considerando en realidad qué es lo que sí agrada a Dios. Y empezamos a ver
que nuestro estilo de vida tiene más que decir que cualquier cosa que podamos hacer en el culto. Pero hay un punto importante, esto no es para hacer menos el culto. El culto, la reunión que hacemos cada domingo es adoración a Dios. Nos reunimos para glorificar a Dios, aunque en realidad hay un grave problema en la actualidad. Por ahí de los 80s, de los 70s, 80s, 90s, se buscó hacer un evangelismo muy grande, a tal grado que no era necesario que la gente se convirtiera a Cristo para que viniera a la iglesia. Antes se visitaba a la gente, se le hablaba, el que se convertía se le traía a la iglesia y después dijeron, pues tráiganos a todos. ¿Y por qué la gente que no ha creído en Cristo va a querer venir a la iglesia? Hagamos algo que anime a la gente a venir a las iglesias. Y entonces empezó toda esta idea que empezó a tener su cumbre en libros como Una Iglesia con Propósito y algunos otros ministerios que a partir del 2000 empezaron a florecer mucho. Y la gente empezó a ir a las iglesias, pero no porque creyera en Cristo, sino porque el cristianismo se volvió terapia. Entonces uno busca sentirse bien, uno busca recibir algo, pero no precisamente está pensando en rendir su vida a Dios, ni en alabarle, ni en glorificarle, ni en poner en práctica su palabra. Ese ha sido un grave problema por el que ahora se habla del cristiano muchísimas cosas. Bueno, Jesús dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Es decir, no hacían la voluntad de Dios, pero sí hacían cosas. Ese es el punto. Saúl podría decir, Señor, en tu nombre me traje este ganado para ofrecértelo en sacrificio. Pero ¿cuál era el problema? No estaba obedeciendo a Dios. ¿Cuál es el problema que dice Jesús? No todo el que me dice Señor, Señor, y puede que haga este tipo de cosas espectaculares, y puede que sean verdad, no nos dice que sean falsas, pero no está haciendo la voluntad de Dios. Entonces él termina esta parte diciendo, entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad o los que hacen iniquidad. ¿Esto qué significa? Que hacer cosas que pareciera que son para Cristo, cuando no se hacen bajo la voluntad de Dios, son maldad. Porque muchas cosas buenas se hacen por motivos equivocados, para fines equivocados, y termina habiendo una manipulación de lo que debería ser bueno. Por eso hay quienes hablan mal del diezmo. Dicen, mejor no diezmamos porque ha habido mucho fraude, ha habido mucho abuso. Y sí, es cierto, lo ha habido. Pero muchas cosas buenas se han buscado quitar porque ha habido abuso. El orar, el profetizar, ha habido mucho abuso en muchos sentidos. Por esa razón, el cristiano a veces queda bajo este concepto de que hay engaño en todo aquello que pareciera que tiene que ver de Dios, que no le convenga. Pero miren, ¿cuál es el punto en esto? Vamos al Salmo 40. Salmo 40, versículo 6. Para poder ir dándole un poco el rumbo a lo que pasó con Saúl, para que nosotros podamos aprender de esta situación. Eso fue lo que pasó con Saúl. Vamos a ver qué fue lo que pasó con Jesucristo. Salmo 40, versículo 6 al 8. Dice el salmista, sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado. Bueno, ¿dónde empieza la historia de los sacrificios? ¿Quién fue el primero en ofrecer un sacrificio a Dios? Caín fue el primero y Abel lo siguió. Pero la iniciativa parece haber sido de Caín. El punto es que algunos dicen le ofreció verduras y las verduras no se ofrecen. Bueno, al pueblo de Israel Dios le pedía ofrendas de cereal. Si se ofrecen las verduras también en sacrificio, o al menos el cereal. Pero el problema es que el corazón de Caín no era recto delante de Dios y el de Abel sí. Y ambos le ofrecieron sacrificio. ¿Se los había pedido Dios? No, fue iniciativa de ellos. Cuando Dios manda a Noé a hacer el arca, le manda a tomar una pareja de cada animal.
Pero le dice de los animales limpios, y ahí no había todavía una forma de entender cuáles sean los animales limpios. Yo creo que Dios iluminó a Noé en esto. Le dijo, vas a tomar 7 parejas, porque Dios entendía que iba a haber sacrificios. Pero cuando Noé sale del arca, él ofrece el sacrificio a Dios. Dios no se lo demanda, le pide el sacrificio. Hay ocasiones en que Dios pide sacrificios antes, pero en esa ocasión, cuando llega el aroma del sacrificio, es cuando Dios dice, jamás volveré a destruir la tierra como lo he hecho en esta ocasión, sino que pondré mi arco como un símbolo, el cual yo veré, y no volveré a destruir la tierra como lo he hecho. Finalmente Noé ofrece sacrificio. Cuando Dios llama a Abraham a salir de la tierra de su parentela y lo lleva a la tierra de Canaán, y entonces le dice a Abraham, esta es la tierra que te daré, Abraham le ofrece un sacrificio. Pero miren, ¿por qué los sacrificios eran iniciativa del que los ofrecía? Porque es una ofrenda. La palabra ofrenda es algo que se da sin ninguna obligación de dar. Es algo que se da por la iniciativa personal, porque de otra manera sería un pago. La ofrenda es algo que damos voluntariamente, básicamente por amor, para honrar, por respeto. En este caso era la forma de manifestar amor a Dios. Pero Saúl no había obedecido a Dios, pero quería mostrarle su amor a Dios. Entendemos que sus intenciones no eran las más rectas. Saúl es un hombre que tuvo algunos conflictos realmente en su fe en Dios. Pero cuando dice el salmista, como si Jesús fuera el que está hablando, sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado, y Dios mismo le dice a Jeremías que le diga al pueblo, cuando yo los saqué de Egipto, no les pedí sacrificio. Porque cuando ofrecieron la Pascua no la ofrecieron en sacrificio ellos para perdón de pecados ni nada. La ofrecieron como una forma de, primero, tomar la sangre para marcar los marcos de las puertas, para que no murieran los primogénitos, y segundo, para que fuera un recordatorio de que habían sido lavados o salvados ese día de esa plaga todos los primogénitos. Y lo iban a estar recordando de cuando Dios los sacó de la tierra de Egipto, la libertad. Pero él no les pidió sacrificios, sino más bien le dice a Jeremías, yo lo que les pedí es que guardaran mis mandamientos. Bueno, entonces seguimos con lo que dice el salmista, sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado, me has abierto los oídos. Una parte interesante que no viene en otra versión de la Biblia, miren, esta versión que tenemos está traducida del hebreo, llamado el texto masorético. No va a dar mucha historia, pero bueno, es un texto que viene directo del hebreo. Sin embargo, por ahí del 2 siglos antes de Cristo, que ya estaba escrito todo el Antiguo Testamento, los judíos, a petición del rey de Egipto, lo tradujeron al griego para que se pudiera leer en griego. Todos los judíos esparcidos por toda la tierra después del cautiverio hablaban ya griego en su mayoría porque eran los tiempos del Imperio griego. Entonces ya iban a poder acceder al Antiguo Testamento en su idioma, en el griego. Y existe esta versión que no dice exactamente lo mismo, pero ahorita vamos a ver qué dice. En este caso dice, me has abierto los oídos, es decir, ahora yo puedo estar atento. Holocausto y ofrenda por el pecado no has pedido. Entonces dije, aquí estoy, en el rollo del libro está escrito de mí. Me deleito ¿en qué? En hacer tu voluntad. ¿En qué se debería gozar el cristiano? En hacer la voluntad de Dios. Pero esto es Jesús hablando. Este es un salmo que nos dice que es de David, pero en realidad está refiriéndose a Jesús. Me deleito en hacer tu voluntad. Miren, hay gente que se deleita cantándole a Dios, pero entre semana no tiene ni 5 minutos para arrodillarse, orar y leer su palabra. Entonces la pregunta es, ¿dónde está verdaderamente su deleite? Muchos se pueden deleitar en la música, pero no en Dios. Ese es un asunto. Muchos dicen, bueno, es que eso de estudiar la Biblia, pero a mí me gusta cantarle. Lo de leer la Biblia como que no. Si no te puedes deleitar en la palabra de Dios,
Entonces no te estás deleitando en Dios, porque el salmista en el Salmo 119 dice: cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi deleite. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, dice el Salmo 1. Entonces, aquí Jesús dice: me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. Bien, este pasaje es citado en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 10. Hebreos 10, ya casi al final de la Biblia, escrito para los hebreos, los que tenían la ley de Moisés. Hebreos 10, del 5 al 10. Está citado aquí, dice: por lo cual, al entrar Cristo en el mundo. Entonces, el escritor de Hebreos nos relata que, aunque David escribió aquel Salmo 40, en realidad es Jesús el que está hablando, y dice: al entrar Cristo en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido. Aquí es donde cambia la frase de la Septuaginta: pero un cuerpo has preparado para mí. Esto nos aclara mucho. Me has abierto los oídos, ok, estoy atento a lo que tú me vas a hablar. David no lo podía decir, pero sí lo dice en la Septuaginta, y el autor de la carta a los hebreos, como todos los escritores del Nuevo Testamento, se basaron en el texto griego, en la Septuaginta, así se llamaba. Otro día hablaremos de por qué. Pero me has preparado un cuerpo. ¿Qué significa? ¿Cuál fue la máxima obediencia de Jesús? Él, siendo Dios, no estimó eso, el ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de hombre. Dios le preparó un cuerpo, aquel que era eterno, para vivir en un cuerpo temporal y obedecer a Dios. Ok, no quiso sacrificios, lo que quería era obediencia. ¿Para qué le preparó Dios el cuerpo? Para venir y hacer esta obra, y él fue obediente al hacerlo. Por eso dice: en holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije: aquí estoy, yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Aquí no dice: me deleito en hacer tu voluntad, pero dice: yo vine para hacer tu voluntad, Dios. Esa fue la adoración a Dios, para hacer tu voluntad. Dice un comentario el escritor de la carta: habiendo dicho anteriormente, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos tú te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo: he aquí yo he venido para hacer tu voluntad. ¿Qué fue lo que se quitó? Se quitaron los sacrificios. ¿Qué fue lo que se le colocó? El hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué Jesús fue grato delante de Dios cuando murió en la cruz? Ese es un punto importante. ¿Por qué Noé halló gracia delante de Dios? Dios le dijo: construye un arca. ¿Y Noé qué hizo? Construyó un arca. Un arca es un cofre, no un barco. Entonces, pero tenemos la imagen del barco, ¿verdad? Bueno, el asunto en la ley de Moisés es cuando, no sé cuántos de ustedes ya han leído Éxodo, Levítico y Números y hasta Deuteronomio, porque en cada detalle de sacrificio, es decir, cada sacrificio, hay una serie de detalles de las cosas, cómo se debían de hacer. Dios fue muy minucioso. Vas a ofrecer un animal que tenga estas características. Si la persona no tiene dinero para un animal así, entonces va a tomar una paloma y va a tener estas características. Si no tiene para la paloma, entonces va a traer flor de harina, que era la harina molida muy finamente, y van las características del sacrificio. Entonces el sacerdote lo va a cortar, va a tomar la pierna izquierda, la va a dar al que ofrece, le va a dar el pecho al que ofrece, y él se va a quedar con tal parte, la espaldilla, etcétera. Y Dios está dando una serie de instrucciones. ¿Por qué? ¿Por qué tan detallado? Porque lo importante no era el sacrificio. ¿Qué era lo importante? Obediencia. Hacerlo exactamente como Dios dijo que se debería de hacer. Porque cuando Nadab y Abiud, los hijos de Aarón, que ya eran sacerdotes y habían sido dedicados como sacerdotes, tenían que hacer una mezcla de incienso para ofrecerla en el santuario para que oliera bien, porque era el lugar de Dios. Hicieron una mezcla de su propia idea y entonces murieron porque salió fuego. Porque ¿cuál fue el problema?
no obedecieron a Dios. Noten qué interesante. Lo que importaba era la obediencia, no el sacrificio en sí. Porque Dios le dice al pueblo de Israel: todos los toros del mundo que tú me puedas traer en sacrificios, ya son míos. Todos los árboles que tú puedas quemar para levantar la hoguera para el sacrificio, son míos. ¿Qué me puedes dar que no sea mío? Lo importante que sí le podía dar el pueblo a Dios: obediencia. ¿Qué le dio Jesús al Padre? Obediencia. Miren, vamos a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 31. Juan 14, 31. Jesús ha hablado con los discípulos sobre que se va a ir, va a mandar el Espíritu, y entonces dice: pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levántense, vámonos de aquí. Bueno, para que el mundo sepa que yo amo al Padre, lo que yo hago es obedecerlo. Él me mandó y vine por eso. Y entonces en el Salmo 40 Jesús está diciendo: me deleito en hacer tu voluntad. Me preparaste un cuerpo, lo tomé para venir. Porque la obediencia de Jesús fue lo que hizo grato el sacrificio de Jesús en la cruz. Por eso nadie más podía ofrecerse en sacrificio, porque no hemos sido perfectamente obedientes a Dios. Pero esta es la parte donde empezamos a darnos cuenta que aunque Samuel toma como pretexto la adoración a Dios, ofrecer sacrificios, lo que Dios está rechazando de ese sacrificio es el hecho de que no se hace en obediencia a Dios. Lo mismo pasa con Jesús cuando dice: no todo el que me alaba, todo el que me dice Señor, Señor, entra en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Noten que es más sencillo, ¿sí o no? Pero el punto es que muchos dicen: ¿y cuál es la voluntad del Padre? Los judíos le preguntaron a Jesús: bueno, entonces, ¿qué obras demanda Dios de nosotros? Esto aquí en Juan 6. En Juan 6, en el versículo 16, perdón, el versículo, ahorita les digo si es el 26. Versículo 26, 27. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a Él es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Versículo 28, entonces le preguntaron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Las obras de Dios empiezan con esto. Jesús les respondió: esta es la obra de Dios, que crean en Él que Él ha enviado. O en otras palabras, creer en Jesús. Si creemos en Jesús, lo que se espera de nosotros es que pongamos en práctica lo que Jesús enseñó. Porque la fe, como dice Santiago, si no se manifiesta en lo que hacemos, es una fe muerta. Si yo digo creo en Jesús, pero no pongo en práctica lo que Él enseñó, ¿en verdad estoy creyendo en Jesús? Es ahí donde viene el cuestionamiento. Sin embargo, si yo creo en Jesús y pongo en práctica lo que Él dice, ¿estoy obedeciendo a Dios? Y eso es grato delante de Dios. Notemos este punto interesante, porque miren, el pueblo de Israel cayó en un grave problema. Ezequiel 14. Ezequiel está después de Jeremías, Lamentaciones, luego viene Ezequiel. Ezequiel 14. El pueblo había caído desde generaciones atrás y Dios estaba anunciándole a Ezequiel. Ezequiel fue cautivo la primera vez que se llevaron gente de Jerusalén cautivo a Babilonia, pero la ciudad de Jerusalén todavía estaba en pie y había un rey que puso Nabucodonosor y reinó de hecho 11 años. Pero antes de que Jerusalén fuera destruido, Dios estuvo hablándole a Jeremías, dándole toda la profecía respecto a la destrucción de Jerusalén, pero eso iba acompañado de señalar por qué razón iba a destruir. En Ezequiel 14, en el versículo 1 dice: entonces vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino a mí la palabra del Señor: hijo de hombre, estos hombres han erigido sus ídolos en su corazón y han puesto delante de su rostro lo que los hace caer en su iniquidad. ¿Me dejaré yo consultar por ellos?
Por tanto, diles, así dice el Señor Dios: cualquier hombre de la casa de Israel que erija o que levante sus ídolos en su corazón y que ponga delante de su rostro lo que le hace caer en su iniquidad, y después venga el profeta, yo el Señor le responderé entonces de acuerdo con la multitud de sus ídolos, a fin de alcanzar a la casa de Israel en sus corazones que están apartados de mí a causa de todos sus ídolos. Lo que Dios le dice a Ezequiel es: ellos viven en su idolatría, ponen las cosas en su corazón, lo que pesa más en su corazón que yo, les hace caer en pecado. Y entonces ellos viven de esa manera, pero un día quieren consultarme. Ellos fueron y se sentaron delante de Ezequiel porque él era sacerdote y era profeta, y entonces querían que les diera un mensaje de parte de Dios. Fueron a consultar a Dios, y entonces Dios dice: si estos tienen sus ídolos en su corazón, ¿voy a dejar que me consulten? Ahora él dice: yo les voy a responder de acuerdo a sus ídolos, para alcanzarlos porque se han apartado de mí, para traerlos de nuevo. Uno se pregunta, ¿qué tipo de respuesta daría Dios? La respuesta era la destrucción de Jerusalén, para que los sobrevivientes de esa masacre se volvieran a Dios. Ahora, esta es la cuestión, y es lo mismo que pasaba con Jeremías. En otra ocasión leeremos ese pasaje, pero la gente decía: Jerusalén no va a caer. Aquí está el templo de Dios, el templo que levantó Salomón. Estamos a salvo porque está el templo. Y entonces Dios le dice a Jeremías: ve y dile a la gente, ustedes van y viven en su idolatría, y entonces luego vienen a mi santuario a rendirme culto, y luego se van otra vez para seguir en su idolatría. Vayan a donde estuvo el tabernáculo al principio y van a ver lo que yo dejé que pasara con el tabernáculo. Quedó desierto, quedó deshecho, para que no piensen que el hecho de que aquí esté el templo les va a salvar la vida. Pero esa es la cuestión. La gente usa a Dios, por eso decíamos, muchos en realidad buscan recibir una terapia cristiana, pero no están buscando agradar a Dios, ni obedecer a Dios, ni vivir de acuerdo a su palabra. Muchos no están esperanzados en que Dios traiga una respuesta verdadera a sus necesidades, porque eso les va a cambiar. Y por esa razón, el problema es que a final de cuentas, aunque uno busque a Dios de esa manera en que lo hacía el pueblo, persistía en su pecado, viviendo de una manera y buscando a Dios por el otro lado, porque lo que quiere es sentirse bien, pero no está agradando a Dios porque no está poniendo en práctica su palabra. Sin embargo, ¿qué es lo que nos dice Jesús a nosotros y que nosotros debemos escuchar? Juan capítulo 14. Y esto es parte de lo que nosotros debemos comprender. ¿Por qué muchas veces Dios vive disciplinándonos más de lo que nos bendice, aunque no es en sí su deseo el estarnos disciplinando, sino el bendecirnos verdaderamente? Juan 14:15 dice: si ustedes me aman, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. ¿Qué dicen hoy en día? Si tú amas a Dios, cierra tus ojos, levanta tus brazos y dile: Dios, yo te amo. Eso es más fácil. Al fin que cuando salgas de aquí, pues sigues con tu vida igual. Pero Jesús dice: si me aman, guarden mis mandamientos. Pero ¿saben qué es lo más interesante? Esto no era nuevo. Miren, vamos hasta el inicio, a Éxodo. Éxodo capítulo 20. Éxodo, donde Dios está dando los 10 mandamientos. Éxodo 20, versículo 6. Cuando Él dice que Él castiga la maldad de los padres sobre los hijos a la tercera, cuarta generación de los que le aborrecen, en respuesta dice el versículo 6: y muestro misericordia a millares a los que, noten cómo va esto unido, me aman y guardan mis mandamientos. Ya desde entonces estaba unido a los que me aman y guardan mis mandamientos, que les da misericordia.
Nehemías lo repite, vamos a Nehemías, esto es en Éxodo, vamos ahora a Nehemías, por ahí pártanle un poquito, no a la mitad, pero cercano a eso. Nehemías capítulo 1, es la oración que Nehemías está haciendo. Voy a leer desde el versículo 4, Nehemías 1, 4. Cuando oí estas palabras me senté y lloré. Hice duelo algunos días y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo y dije, te ruego, oh Señor, Dios del cielo, el grande y temible Dios que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Eso era lo que Dios esperaba que el pueblo de Israel conociera de él. Dios es misericordioso para los que lo aman y en respuesta a que lo aman, guardan sus mandamientos. Finalmente, Daniel 9, esto es para ver de qué manera esto se va reiterando. Ahora sí pasemos de la mitad de la Biblia al libro de Daniel. Ezequiel y luego Daniel, capítulo 9, versículo 4. Daniel 9, 4. Oré al Señor mi Dios e hice confesión y dije, ay Señor, el Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para los que lo aman y guardan sus mandamientos. ¿Cuál es en verdad el deseo de Dios? ¿Qué es lo que agrada a Dios? Porque Samuel dijo, el obedecer a Dios es más importante que los sacrificios. El que nosotros pongamos en práctica la palabra de Dios es muestra de que somos salvos y tenemos lugar en el reino de los cielos. Es muestra de que amamos a Dios. Juan dice, sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles. Es más difícil lo que a veces nos imponemos nosotros por causa de la conciencia que lo que Dios pide de nosotros. Hacer justicia, misericordia, ser humildes ante Dios. Que nosotros entendamos finalmente que muchas veces lo que el ser humano hace es manifestar su amor a sí mismo, como alguien dijo en una ocasión. Hoy en día mucha música está escrita más bien para responder a la necesidad del que canta que para alabar a Dios. Es como si uno mismo se estuviera cantando a sí mismo. Cuando decimos yo te necesito, yo te amo, yo quiero que me des, quiero que me... Está bien traer nuestras peticiones a Dios, pero muchas veces termina siendo más una forma de tratar de calmar nuestra angustia y necesidad que de alabar a Dios. Más bien es una forma como de buscar sentirnos bien por lo que decimos que en realidad buscar a Dios. Pero es necesario que entendamos esta parte al inicio de esta serie de temas de adoración. Esto lo voy dando, como les decía la semana pasada, en obediencia al doctor Jaime Morales, que me dijo, cuando escribas un manual de MINTS, pues predícalo y así matas dos pájaros de un tiro, pero también es porque cuando uno prepara el mensaje va ampliando y como tengo que llevar esto en este manual, en realidad estoy juntando dos capítulos del manual, pero o temas de dos capítulos, no completamente dos capítulos. Pero el punto es que entendemos que lo que agradó a Dios de parte del Hijo fue su obediencia. Que lo que agradaba a Dios cuando el pueblo de Israel ofrecía sacrificios era su obediencia. Hacer las cosas como Dios dijo que debían ser hechas. Que lo que actualmente agrada a Dios es que nosotros lo que hagamos sea obediencia. Porque cuando el canto de una persona que obedece a Dios sale de sus labios, es adoración verdadera a Dios. Y ese es el punto. Las emociones, la música, tienen que hallar su lugar correcto. Son una manifestación del amor a Dios, no son el medio, sino la manifestación del amor a Dios de alguien que obedece y pone en práctica la palabra de Dios. Esto es lo que finalmente nos lleva a nosotros a poder entender si Jesús
agradó al Padre siendo obediente, y nosotros estamos siendo hechos a la imagen de Cristo. Entonces, miren, lo primero uno dice, bueno, ¿y qué es lo que Dios espera que hagamos? Por eso hay que meditar en la palabra de Dios. Por eso el primer diario devocional empieza con el Nuevo Testamento, para que en unas palabras más directas podamos discernir la voluntad de Dios para nuestra vida, porque su voluntad implica todo lo que es en nuestra vida. Su voluntad implica el ejemplo de Jesús, lo que ya Jesús ha hecho por nosotros cuando Él dijo, ejemplo les he dado para que así como yo he hecho, ustedes también hagan, y podamos ver qué fue lo que hizo Jesús para saber qué es lo que Dios espera que hagamos nosotros. Pero sobre eso, sobre lo que estaremos meditando todos los domingos, ¿cuál es la voluntad de Dios que debemos nosotros poner en práctica? Hoy me daré por bien servido si queda claro el hecho de que lo que más agrada a Dios es nuestra obediencia. Pero hay dos tipos de obediencia, y termino con esto. Está la obediencia obligada. Pongamos el ejemplo, el gobierno dice, si tú no registras tu línea para finales de junio, te quedas sin línea. Entonces uno va obediente, ¿por qué? Pues para que no me lo quiten. Bueno, la mitad del país no, ¿verdad? Pero una gran parte. Pero la realidad es que hay una obediencia obligada, porque esa obediencia se hace por miedo o por conveniencia, porque si haces esto te doy aquello, y se hace por conveniencia. Esa obediencia no es amor. Esa obediencia es la búsqueda del interés personal. Pero el hecho de que se ofrecieran sacrificios a Dios cuando Dios no los había pedido era muestra de amor. La obediencia voluntaria, de ahí que partimos del hecho. ¿Quién fue el primero que se expuso a esto? Adán. Dios planta un árbol del que le prohíbe comer, porque el tiempo que Adán se abstuviera de comer de ese árbol, estaba obedeciendo voluntariamente a Dios. El árbol estaba al alcance de su mano. Tan es así que Eva fue y tomó del árbol porque estaba al alcance de su mano. Estaba ahí para que la obediencia de Adán y Eva fuera voluntaria. Y lo que Dios espera es que nuestra obediencia sea voluntaria, porque le amamos. ¿Qué más desearía un padre de sus hijos, sí o no? Que el hijo obedeciera, ¿por qué? Porque nos ama como padres. Y los que ahorita todavía no son padres y son hijos, sépanlo, porque un día van a ser padres y van a anhelar que sus hijos hagan lo que ustedes les piden, porque los aman. Por eso dicen, ¿y si no lo hago qué? Ahí ya la cosa se puso mal. Haz esto porque yo te lo estoy pidiendo. Entonces uno esperaría que lo hicieran porque nos aman. Bueno, es lo mismo que Dios espera de nosotros, que obedezcamos a su palabra porque le amamos. La próxima semana continuaremos meditando todavía más sobre este tema de la adoración a Dios. Pero vamos a orar para terminar. Vamos a cerrar nuestros ojos para agradecer a Dios porque Él nos da los medios para poder llevar a cabo su voluntad. Padre, te alabamos y bendecimos. ¿Cómo podemos nosotros caminar en esta vida teniendo una vida agradable a ti, Señor, que a la vez sea bendecida? Porque el guardar tu palabra es la forma mayor en que tú bendices al cristiano, Señor. Por eso te pedimos que tú sigas obrando por medio de tu Espíritu, que tú sigas, Señor, llamando a nuestros corazones, pero sobre todo dándonos sabiduría y dirección por medio de tu Espíritu, para saber cuál es tu voluntad en cada situación, Señor. Y de esta manera lo hagamos primeramente porque te amamos y porque anhelamos en verdad, Señor, nosotros ver tu nombre glorificado en nuestra vida. A ti sea toda la honra y toda la gloria, porque eso, Padre, es lo que nosotros anhelamos, que tú seas glorificado, honrado como a Dios, Señor, que nuestras ofrendas sean gratas a ti porque las damos sin obligación, sino por amor a ti. Damos nuestros diezmos, Señor, porque te honramos como Dios, aquel que nos ha dado provisión, Señor, y esperamos que esto sea grato delante de tu trono. Y aquí están nuestras vidas, estamos presentes en esta hora para glorificarte porque reconocemos, Señor, que tú eres el Dios que nos ha dado vida, el que nos ha llamado a glorificarle. Y lo hacemos, Padre, porque te amamos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a terminar poniéndonos de pie.